Hola, buen día alumnos y alumnas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, si es lo que quieren saber. La clase de hoy va a estar destinada a lo que se trata el romanticismo del Río de la Plata, tema que ya vimos con anterioridad. En la clase anterior, si se acuerdan, pudimos ver lo que es el romanticismo dentro de la obra literaria de Martín Fierro, obra escrita por José Hernández. Esteban Echeverría es el autor de la obra que vamos a ver hoy. Bien, este autor trascendió por dos grandes obras, primero por La Cautiva y segunda El Matadero. El Matadero es el que vamos a analizar. Antes de empezar la clase, quisiera que leamos un fragmento del Matadero. Y dice así: en aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es fácil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvajes unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota, ilustrado amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a claras que el foco de la federación estaba en el Matadero. Bueno, con este fragmento quisiera llamarlos a reflexionar y a pensar en las características propias del romanticismo del Río de la Plata, que se diferencia a lo que es el romanticismo en Europa. La actividad principal consistirá en lo siguiente: buscar y resaltar la característica del romanticismo del Río de la Plata en el texto ya propuesto. ¿Qué otra característica pudieron encontrar de las que yo ya le he mencionado? Muy bien. ¿En dónde encontramos lo popular? Sí, cuando hablan los personajes. ¿Qué tipo de personajes? A ver. Mata 7, las negras achureras. Bien. Esa forma de expresarse coloquial es lo que trata de hacer el autor y todos los autores que están en este movimiento del romanticismo del Río de la Plata. Buscar lo popular. En la construcción de personajes, ¿qué pudieron encontrar? Bien, hay una división. Hay una división en cuanto a personajes. Alguien me podría decir, acá dice que hay un tipo de construcción de personajes que son los buenos y los malos. ¿Alguien me podría decir o definir más o menos quién vendrían a ser los buenos y quiénes son los malos? Claro, muy bien. En este caso, los malos vendrían a ser los federales en cuanto a Rosas, a la Mazorca, a Mata 7. ¿Y los buenos quiénes serían? Claro, exacto. Ante este joven unitario, el personaje del texto, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué pueden decir de él? ¿Le gusta esa realidad que ve o no? Ujú. Claro, exactamente. Esa es otra característica, que vendría a ser la disconformidad de la realidad en la que él se encuentra. Este joven unitario en varias ocasiones hace como ironías. ¿Ustedes pueden marcar ese tipo de ironías que hace él? Sí, muy bien. Se dice que en el romanticismo también otra de las características es el sentimentalismo. ¿Ustedes pudieron encontrar eso? Si bien ya saben que la obra no se trata de amor, no se trata de ese amor platónico, ese amor como Romeo y Julieta, sino más bien es otra historia. ¿Pudieron encontrar otro amor? ¿Qué amor sería? Muy bien, el de la iglesia. ¿Qué amor pregonaba la iglesia? ¿El amor a quién? A Dios. Muy bien. Obviamente que en el cuento lo que se trata amor a Dios lo utilizaban como estrategia política, se podría decir, más bien ese discurso de amor del hombre y Dios y la naturaleza también. Se puede ver a grandes rasgos que pudieron aplicar la teoría del romanticismo del Río de la Plata en la obra. Lo que sí le estaría costando es el americanismo. Como dije anteriormente, es el americanismo en la literatura se refleja una realidad. Esta realidad tiene que ser
geográfica, histórica, cultural, las ideas también y temáticas nacionales. Esto tiene un fuerte acento ideológico y remarca una realidad latinoamericana. Como dije anteriormente, lo que hace esta literatura es reflejar lo que pasa en ese país, en ese lugar, ya sea geográfico, cultural, históricamente, políticamente. Bien, refleja la realidad de Latinoamérica. ¿Qué pasaba en Latinoamérica en ese tiempo? Como saben, después del postcolonialismo hubo como una reorganización de naciones, ¿bien? En donde cada nación buscaba en sí una nacionalidad, buscaba una identidad. Y es así que se dan este suceso importante que es los unitarios versus los federales. Este escritor toma obviamente este texto y lo convierte como un cuerpo ideológico, un fuerte acento ideológico. Lo que él hace es una denuncia a Rosas, ya que vos en ese tiempo no podías pensar diferente. Si vos pensabas diferente, directamente aparecía lo que es el poder coercitivo. Y ese poder coercitivo se daba a través de grupos como la Mazorca. Obviamente que este texto está escrito desde una perspectiva unitaria. Si bien, como dice el texto en el fragmento que le leí anteriormente, que la federación, que en ese momento el país estaba como el matadero, como un matadero. Bueno, ahora lo que quisiera que realicen es la siguiente actividad. Primero van a pensarse en uno o en una misma dentro del texto en alguna situación particular del texto. ¿Qué acción realizarían? Pueden pensarse en ese momento del matadero en donde las negras, hachureras, como dice el texto, peleaban entre ellas por un pedazo de carne, o cuando el toro arranca la cabeza de un niño. Otra situación que también sería interesante es cuando toman al joven unitario y de tanto estirarlo, él explota. Me gustaría, ¿qué piensan ustedes acerca sobre eso? También quiero que expresen en su escrito qué harían o para ayudarlos, o si ustedes también estarían al margen de estar callados como muchos de los personajes que cuando pasaban esas acciones fuertes solamente miraban por un costado. ¿Qué harían? También si denunciarían o directamente estarían callados o callados. Bueno, después de esa escritura recreativa también me gustaría que reescribieran un final alternativo para el joven unitario. Bien, pueden hacer, como les dije, una escritura recreativa, pueden pensar si se salva, si no se salva, pueden hacer que el personaje nunca haya aparecido por ahí, sino que se vaya para otro lado. Eso queda en su imaginación. A modo de conclusión y para el cierre de la clase, como ya vimos anteriormente, las características que son la libertad de que se toma el escritor para escribir. ¿Qué otra característica? El sentimentalismo. En este caso no se trata de una historia de amor, sino más bien del amor por Dios, el amor por la naturaleza. ¿Qué otra cosa más? Claro, muy bien, lo que sería lo ideológico, que es un acento fuerte en este romanticismo del Río de la Plata, a diferencia del otro romanticismo europeo. Bueno, para terminar, ¿qué podemos ver hoy día? Fueron las características del romanticismo del Río de la Plata, en este caso con la obra de El Matadero de Esteban Echeverría. En él pudimos encontrar características o citas en donde se refleja el sentimentalismo hacia lo nacional, el amor a Dios y a la naturaleza. ¿Qué otra cosa más pudimos ver? La libertad del escritor. Si bien este escritor tiene tiene una escritura lineal en cuanto a narración, pero sí al principio tiene como una apertura que normalmente los escritores no tienen. ¿Qué otra cosa más podemos ver? El acento fuerte ideológico, es decir, la realidad de Latinoamérica,
también la exaltación de lo popular, y esto se ve a través de citas coloquiales que hace el autor, en donde por ejemplo habla Mata 7, Las Negras Achoreras. Bueno, y como saben y ya les dije anteriormente, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en hablarme.